Realmente interesante. Aunque, lamentablemente, la pandemia afectó la vida de muchos jóvenes, esas habilidades y vivencias, ese sentido de normalidad, siguen siendo un pilar constante. La familia real británica se ha visto sacudida hasta lo más profundo. En una entrevista cargada de emoción, el príncipe Eduardo abrió heridas guardadas durante décadas, exponiendo por primera vez el peso de haber vivido siempre a la sombra de su hermano. Desde las presiones de la infancia hasta las secuelas en su vida adulta, su confesión ha dejado al Reino Unido en estado de conmoción. Mientras el país intenta comprender la magnitud de lo que reveló, una pregunta inquietante mantiene a millones en suspenso. ¿Qué lo impulsó finalmente a romper el silencio en este drama que continúa desarrollándose? Ha sido un auténtico impacto. Por mucho que uno trate de prepararse para algo así, sigue siendo un golpe terrible y estamos intentando asimilarlo. Es realmente triste, confesó. En el marco de un reciente documental dedicado a celebrar la vida y el reinado de la reina Isabel, Eduardo realizó una revelación que hizo temblar al país entero. Aquel día, entró al estudio con apariencia serena, proyectando confianza. Sin embargo, Sophie detectó la tensión sutil en su postura, ese leve endurecimiento alrededor de los ojos. Al tomarle la mano, le ofreció un apoyo silencioso. Él respondió con un pequeño gesto de gratitud, aunque la inquietud parecía adherirse a él como una segunda piel. Las cámaras comenzaron a grabar, las luces titilaron y el equipo se movía con una eficiencia discreta. El set, preparado para honrar los logros de la reina, buscaba exaltar sus décadas de servicio. No obstante, Eduardo llevaba en mente algo mucho más profundo. No deseaba limitarse a rememorar los triunfos públicos de la monarca, sino hablar de aquello que había permanecido oculto, las corrientes íntimas que modelaron a la familia dentro de los muros del palacio. La conversación inició suavemente, con preguntas habituales sobre la trayectoria de Isabel. Eduardo respondió con cortesía y precisión, aunque quienes observaban con atención podían percibir la tensión bajo su tono. Entonces, el diálogo giró hacia cuestiones más personales acerca de la vida de la reina fuera del foco público. Eduardo hizo una pausa, tomó aire y su mirada pareció buscar algo en la memoria. Fue entonces cuando reveló algo extraordinario. Contó una conversación privada que había mantenido con la reina en los últimos años de su vida. Un momento cercano, sin barreras, uno de esos en los que una soberana permite que su familia contemple sus miedos, esperanzas y deseos. Ella le confió una misión: preservar los lazos emocionales entre sus hijos, sus nietos y la familia en conjunto. Una responsabilidad que, como él detalló, no era sencilla en absoluto. Era un encargo destinado a proteger el corazón de la familia, no solo su imagen pública. Una responsabilidad que exigía vigilancia, paciencia y coraje. Mientras Eduardo hablaba, afloraban emociones que había mantenido sepultadas durante décadas. Admitió que, en más de un momento, sintió que había fallado en aquella promesa. Las lágrimas se acumularon en sus ojos y descendieron sin que él pudiera contenerlas. Habló de fracturas familiares, de la presión constante del deber y de heridas nunca expresadas en voz alta. Sus palabras estaban impregnadas de un profundo arrepentimiento, de un anhelo por la calidez y la cercanía que alguna vez definieron a su familia. Recordó escenas de su niñez, las tardes silenciosas con la reina, cuando ella compartía historias, transmitía enseñanzas o simplemente permanecía a su lado. Recordó también cómo observaba a sus hermanos bajo la mirada incesante del público, presenciando sus triunfos y fracasos mientras él permanecía en un segundo plano, envuelto en una mezcla de admiración y soledad. Explicó que la familia a menudo había estado tensionada por el peso de las expectativas y las obligaciones. Su voz se quebró en ocasiones, cargada con la tristeza de décadas contemplando relaciones que se doblaban y rompían bajo presiones invisibles. Pensó en risas que pudieron aliviar cargas, en conversaciones que pudieron cerrar distancias, en sinceridad que pudo sanar heridas, pero que nunca llegó. Sus palabras avanzaron de la reflexión a la revelación. Sugirió que quizá la monarquía había exigido demasiada perfección, demasiada pulcritud. Tal vez había llegado el momento de permitir que la humanidad conviviera con la tradición. El público esperaba compostura impecable, dignidad constante y un autocontrol inquebrantable. Sin embargo, la confesión de Eduardo revelaba otro tipo de fortaleza: valentía en la vulnerabilidad,
valor en la honestidad y dignidad al reconocer la imperfección. Entre lágrimas, compartió una visión para el futuro, tranquila pero profunda. Imaginaba una monarquía donde las relaciones importaran más que las apariencias, donde las voces pudieran escucharse sin temor y donde la autenticidad emocional coexistiera con siglos de tradición. Confesó que aún no había logrado cumplir del todo con aquel ideal, pero verbalizar estas verdades era un paso hacia adelante, un puente hacia la reparación, la comprensión y el lento resurgimiento del afecto familiar. Cuando las cámaras captaron sus últimas palabras, Eduardo hizo una pausa, respirando el momento, sintiendo cómo el peso de tantos años se aligeraba apenas. Sofía apretó su mano en un gesto de apoyo silencioso. El estudio permaneció inmóvil, reverente. Su confesión trascendió aquellas paredes y tocó a espectadores que nunca imaginaron ver a un miembro de la realeza tan despojado de defensas. La entrevista terminó, pero sus palabras siguieron resonando. Para el país, aquello fue el retrato de un príncipe sin máscaras, enfrentándose abiertamente al arrepentimiento, al anhelo y a la esperanza. Demostró que la vulnerabilidad no es debilidad, que la imperfección puede convivir con el deber y que la humanidad vale tanto como la tradición. Para Eduardo, aquel instante marcó el inicio de un nuevo capítulo, un momento de claridad y confrontación que moldearía su camino y, con el tiempo, quizá influiría en la familia que había prometido proteger. Cuando las cámaras por fin se apagaron, sintió un cambio tenue pero real. La confesión no había curado todas las fracturas ni resuelto tensiones de décadas, pero había abierto un espacio para la verdad, el diálogo y la conexión. Sabía que el trayecto por delante sería largo, que las tormentas silenciosas aún rugían detrás de las puertas del palacio. Pero ¿qué desafíos enfrentó realmente el príncipe Eduardo dentro de la familia real? A continuación, lo descubriremos. Su lucha fue particular. La familia siempre tuvo miembros problemáticos, pero Eduardo jamás estuvo entre ellos. Durante años, muchos lo describieron como el más discreto y reservado, la figura estable que permanecía en segundo plano sin causar revuelo. Por eso, cuando decidió revelar una verdad dolorosa sobre su vida, el impacto entre el público fue inmediato, como un golpe de agua helada. Resultaba inesperado, casi inconcebible, ver al príncipe que había cultivado una reputación de calma durante más de 6 décadas mostrar una faceta tan humana y desgarradora. Por primera vez, dejó que el mundo viera el desgaste que los últimos años habían provocado en él. No dramatizó sus emociones ni vistió sus palabras de grandilocuencia. Habló con sencillez, honestidad y serenidad. Precisamente esa simplicidad hizo el momento aún más poderoso. Los espectadores describieron la escena como el instante en que un hombre salió por fin de la sombra en la que había vivido tanto tiempo, una sombra proyectada por su familia y por su propio sentido de deber. La reacción del público fue inmediata. Personas que rara vez se habían fijado en él comenzaron de pronto a percibir la tristeza que siempre se escondía detrás de su sonrisa cortés. Muchos se sorprendieron. Empezaron a revisar antiguas grabaciones de Eduardo en actos oficiales, reuniones familiares y visitas benéficas. Al comparar al príncipe que recordaban con el que ahora hablaba abiertamente, la diferencia era innegable. Un nuevo matiz de dolor se había instalado en su mirada, revelando cuán invisible había sido durante la mayor parte de su vida. Su papel siempre había sido silencioso y de apoyo. Otros en la familia podían permitirse tormentas, a él se le exigía permanecer sereno. Y verlo temblar, aunque fuera apenas, despertó la simpatía de toda una nación. El príncipe Eduardo era el hijo menor, el que rara vez ocupaba el centro de atención. Siguió el camino de su hermano, asistiendo a Gordon Stone antes de estudiar historia en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, a diferencia de sus hermanos, rara vez estuvo asociado a crisis reales de gran magnitud. Era el confiable, el motor discreto que mantenía todo funcionando desde las sombras. No protagonizaba escándalos, no buscaba titulares y nunca reclamaba atención. Los especialistas lo describían con frecuencia como el adhesivo silencioso que mantenía unida a la familia. Pero bajo esa calma exterior, algo llevaba tiempo gestándose. Aunque continuaba cumpliendo sus obligaciones reales con la misma energía y dedicación, algo en su postura, en su forma de moverse, había cambiado. Personas cercanas al príncipe revelaron que gran parte de esa presión nacía de su profunda preocupación por la reina Isabel II.
Había sido testigo de cómo ella soportó las exigencias de su papel durante décadas, realizando más de 15.000 compromisos oficiales a lo largo de su reinado. Incluso en sus 90 años, continuaba trabajando con una entrega inquebrantable. Eduardo, quien siempre había sido el más cercano a ella entre sus hijos, intentó seguir su ejemplo, convencido de que su fortaleza era un modelo que debía honrar. Pero cuanto más intentaba reflejar su serenidad y firmeza, más pesado se volvía ese legado sobre sus propios hombros. Tras la muerte de la reina, se prometió en silencio hacer todo lo posible para mantener unida a la familia, sostenerla de cualquier modo, por pequeño que fuera. El Reino Unido observó 10 días de duelo, durante los cuales unas 250.000 personas hicieron fila para despedirse de ella mientras yacía en capilla ardiente. Eduardo deseaba estar a la altura de ese sentido de deber, pero cada mes que pasaba le hacía más consciente del costo de su promesa. La responsabilidad lo oprimía profundamente. Se despertaba con la inquietante sensación de que algo valioso se desmoronaba, y él era incapaz de evitarlo. A la tensión se sumó que la unidad que la reina había cultivado durante décadas comenzó a resquebrajarse rápidamente tras su fallecimiento. Al principio, los cambios fueron sutiles. Menos fotografías familiares, menos apariciones públicas conjuntas, menos comunicación entre las distintas ramas. Fuentes internas confirmaron que la calidez que llenaba cualquier estancia cuando la reina entraba había desaparecido. Sin ella, los desacuerdos se volvían más intensos, las tensiones se estiraban más, y hasta los conflictos menores adquirían mayor peso. Eduardo observaba cómo crecían las fricciones entre Carlos, Guillermo, Enrique y él mismo. Lo que antes eran diferencias manejables ahora tenía consecuencias reales, y los debates sobre el futuro de la monarquía añadían aún más presión. El príncipe, siempre visto como alguien tranquilo y fiable, se enfrentaba ahora al peso de las expectativas familiares, al escrutinio público y al costo invisible de una vida entera marcada por la contención. La fractura entre William y Harry seguía resonando en todo el mundo, con encuestas que mostraban que el público británico ya no confiaba en el vínculo entre ambos hermanos. Pero ese no era el único desafío. El príncipe Eduardo cargaba con sus propias batallas, tensiones silenciosas que afectaban no solo la imagen pública de la familia, sino también los lazos emocionales dentro de ella. El rey Carlos enfrentaba dificultades paralelas mientras intentaba guiar la monarquía en una época con menos miembros activos y una creciente exigencia de transparencia y apertura. Cada uno vivía su propia tormenta, y cada tormenta añadía una capa más de tensión al ambiente que Eduardo atravesaba día tras día. Él observaba todo en silencio. No discutía, no tomaba partido, simplemente absorbía la presión. Y con cada jornada que pasaba, el peso en su interior aumentaba. Se cerraban más puertas, las llegadas se coordinaban con precisión y las conversaciones dentro del palacio eran cada vez más medidas y restringidas. Lo que alguna vez fue un hogar empezaba a sentirse como un museo, un lugar donde todos caminaban con cautela para no alterar el silencio. No era la crisis pública lo que más lo hería, sino la atmósfera privada, esa distancia no expresada que se instalaba entre las personas como una barrera invisible. Caminaba por salones donde todavía parecía escucharse el eco de antiguas risas, pero el presente se sentía tenso, frágil. Cuando sus ojos se detenían en los retratos de la reina, sentía consuelo y presión al mismo tiempo. Recordaba su serenidad, su firmeza, su capacidad para unir a quienes la rodeaban, y se preguntaba por qué él no lograba recrear esa misma armonía. Esa pregunta silenciosa y constante se convirtió en la semilla de un lento desgaste interior. Cuanto más intentaba alcanzar expectativas imposibles, más se aproximaba al límite de su paciencia. No fue un colapso repentino, sino un cambio interno progresivo, casi imperceptible desde fuera. Y lo que muchos no entendían era que la lucha de Eduardo no venía de un solo instante aislado. ¿Cómo fue crecer como un príncipe de sangre real? Miremos más de cerca. Durante su infancia, el príncipe Eduardo era el más callado del hogar real. Carlos, heredero al trono, atraía todas las miradas. La princesa Ana avanzaba por la vida con una seguridad que llenaba cualquier habitación. Eduardo, en cambio, destacaba de una manera distinta, sin ruido, sin esfuerzo, sin reclamar espacio. Desde muy pequeño comprendió que no era como los demás. No competía ni buscaba adelantarse. Prefería observar,
escuchar y dejar que el mundo girara a su alrededor mientras él absorbía cada detalle. Muchos confundían su silencio con timidez, pero era algo más profundo. Una sensibilidad que nunca había aprendido a ocultar. Eduardo percibía lo que otros niños pasaban por alto. La tensión en la postura de alguien incómodo, el cansancio del personal tras jornadas interminables o el peso invisible que su madre cargaba mientras cumplía su papel ocultando el desgaste emocional. Podía captar estados de ánimo, escuchar los silencios y recordar detalles minúsculos que otros olvidaban. Esos rasgos lo moldearon sin que él lo notara, conduciéndolo hacia una vida marcada por la observación y la introspección. Su cercanía con la reina Isabel surgió de manera natural a partir de esa sensibilidad. Ella entendía que él era distinto. Incluso cuando Eduardo no decía nada, parecía percibir el torbellino interno que él intentaba contener. Él encontraba refugio en su presencia. Cuando el palacio se volvía un lugar abrumador, cargado de expectativas, buscaba permanecer a su lado porque lograba que todo pareciera más liviano, más seguro. Durante una entrevista, Eduardo reveló que la reina le había dicho en una ocasión que sabía que él veía el mundo de un modo distinto. Sus palabras buscaban animarlo, pero incluso de niño, él intuía que ese don, la capacidad de mirar con profundidad, podía sentirse tanto como una bendición como una carga. Con los años, Eduardo comenzó a debatirse con su lugar dentro de la jerarquía real. El orden estaba definido. Carlos era el futuro monarca, Ana había formado una identidad fuerte por sí misma, y Eduardo solía sentirse como una pieza extra en un conjunto que ya parecía completo. No deseaba competir, quería encontrar un camino acorde con su manera de percibir la vida, uno que respetara su naturaleza silenciosa. Pero trazar ese camino resultó mucho más difícil de lo previsto. Sus desafíos nunca fueron dramáticos. Eran sutiles, constantes y persistentes. En su veintena ingresó en los Royal Marines, pero abandonó el entrenamiento tras 4 meses. Los periódicos fueron implacables, acusándolo de carecer de resistencia. Y la burla mediática no terminó allí. Años después, probó suerte en la producción televisiva con una empresa llamada Ardent. De nuevo, los críticos lo atacaron, destacando que sus programas apenas conseguían audiencia y señalando un incidente donde la compañía filmó cerca de Guillermo en la universidad, contraviniendo pautas del palacio. Cada error se amplificaba por quién era él. Cada titular desgastaba un poco más su confianza. ¿Cómo influyó el matrimonio con Sofía en su vida? Veámoslo. Conocer a Sofía transformó la existencia de Eduardo de formas que jamás imaginó. Ella comprendió su delicadeza emocional y le ofreció algo que él rara vez había sentido: seguridad afectiva. A diferencia del resto del mundo, no lo veía como una figura secundaria, sino como un hombre digno de espacio, respeto y cuidado. Su boda en 1999, seguida por más de 200 millones de personas alrededor del planeta, no lo abrumó porque Sofía estaba a su lado. Con ella, Eduardo encontró equilibrio. Forjaron una vida donde él podía ser la versión de sí mismo que de verdad le gustaba ser. Apoyaron causas juntos, trabajaron en organizaciones benéficas de forma discreta pero significativa y realizaron cambios importantes lejos del resplandor mediático. Incluso sus hermanos notaron cuánto se relajaba a su lado. Las partes suaves y sensibles de él, por fin, tenían un lugar para respirar. Sin embargo, las comparaciones nunca cesaron. Carlos continuaba con centenares de compromisos públicos al año, proyectando la imagen de un heredero incansable. Eduardo, en cambio, seguía bajo constante escrutinio, incluso antes de las crisis más graves en la familia. Cumplía su labor en silencio, esperando que algún día se reconociera que incluso los miembros más tranquilos tenían un propósito esencial. Su inseguridad no lo dominaba, pero aparecía en los momentos en que las cámaras se acercaban demasiado o cuando lo medían frente a sus hermanos. Entonces llegó una pérdida que lo derrumbó: la muerte de la reina Isabel. Según fuentes internas, su fallecimiento reabrió todas las inseguridades que él había cargado desde la infancia. Ella había sido la única persona capaz de ver su sensibilidad como fortaleza y no como un defecto. Perderla fue como perder el ancla que lo había mantenido firme durante décadas. El funeral, observado por más de 4.000 millones de espectadores, resultó abrumador para él. Estaba junto a sus hermanos en duelo, pero su tristeza también hablaba de su identidad, de quién era sin ella. El palacio ya no se sentía igual y él se sintió expuesto.
Tras su muerte, el peso emocional de la vida dentro de la monarquía, las presiones que había aprendido a tragar en silencio desde niño, retornó con toda su fuerza. Esta vez no pudo apartarlo. No era miedo ni furia, era presión, y esa presión alcanzó su límite durante una reciente reunión de la familia real, empujando a Eduardo a enfrentar las dudas y heridas que habían moldeado discretamente toda su vida. ¿Qué lo llevó entonces a confrontar al rey Carlos? Descubrámoslo. Hace poco, el rey Carlos convocó a la familia para una reunión. No hubo ceremonia ni anuncio grandioso, solo una cita discreta en una sala cerrada. El aire olía ligeramente a madera pulida y alfombra desgastada, un aroma que siempre llevaba a Eduardo de vuelta a su infancia, cuando vagaba en silencio por los pasillos del palacio observando el mundo con la misma atención que ahora lo consumía. La tensión en la sala era casi palpable. La preocupación pública por la familia real llevaba tiempo creciendo, y ahora era esencial proyectar unidad. Sin embargo, bajo la superficie, la frustración hervía. Eduardo sintió cómo ese peso caía sobre él incluso antes de que la reunión comenzara oficialmente. Cuando el rey Carlos habló, lo hizo con una calma cuidadosamente controlada, con palabras medidas y deliberadas. Habló de unidad, de la necesidad de que cada acción fuera contenida y disciplinada, de proteger la imagen familiar ante el más mínimo error que pudiera filtrarse al exterior. El mensaje era claro: las apariencias importaban más que cualquier otra cosa. Cuando llegó el turno del príncipe Guillermo, repitió gran parte de lo que había dicho su padre. Su discurso giró en torno a los mismos temas: control, perfección, autocensura. Eduardo escuchó con atención, notando cuánto énfasis ponía Guillermo en mantener una imagen impecable. Cada frase le recordaba que su familia había sido entrenada durante décadas para valorar la apariencia por encima de la paz, la óptica por encima de la sinceridad. El príncipe Harry estaba ausente. Nadie lo mencionó directamente, pero Eduardo sintió el hueco que dejaba. Su ausencia era una presencia silenciosa y todos lo sabían. Vio la preocupación marcada en el rostro de Carlos. Cada comentario sobre la unidad familiar de pronto sonó hueco, como una mentira cuidadosamente construida, y eso despertó una inquietud profunda en Eduardo. Entonces llegó el momento que quebró su calma contenida. El rey Carlos, con su habitual tono sereno y medido, afirmó sin rodeos que algunas relaciones dentro de la familia estaban más allá de cualquier reparación. Las palabras golpearon a Eduardo como un impacto físico. El aire pareció cambiar y algo dentro de él también se desplazó. Durante años, Eduardo había sido un observador silencioso, lidiando con tormentas internas y frustraciones personales. Pero aquello era distinto. No era solo otra tensión. Era una declaración del jefe de la familia, un mensaje de que ciertos lazos ya no valían el esfuerzo de ser protegidos o restaurados. En ese instante, Eduardo sintió una necesidad repentina y urgente de responder. Lo que hizo a continuación dejó a toda la familia real en un silencio absoluto. ¿Qué impacto tuvo la declaración de Eduardo? Averigüémoslo. El discurso de honestidad emocional de Eduardo. El príncipe Eduardo siempre había llevado consigo una naturaleza tranquila y observadora, observando el movimiento del mundo mientras mantenía sus propios pensamientos y emociones cuidadosamente guardados. Pero ese día, algo había cambiado. En un momento raro y valiente, decidió hablar con una honestidad emocional que sorprendió a todos, nombrando sentimientos que durante años habían sido ignorados o reprimidos. Habló de la necesidad de reconocer las emociones en lugar de enterrarlas bajo una máscara de perfección. Señaló la profunda y a veces implacable obsesión de la familia con las apariencias, destacando que esa preocupación constante por cómo eran percibidos a menudo se imponía a costa de las conexiones humanas reales. Por primera vez, Eduardo desafió abiertamente a la familia. Enfrentó las estructuras rígidas, las normas y la frialdad emocional que habían gobernado silenciosamente sus interacciones durante décadas. Habló con una calma intensa, pero sus palabras llevaban un peso que estremeció la sala. Los presentes lo sintieron de inmediato. El rey Carlos, acostumbrado a dirigir cada conversación, parpadeó con rapidez, y sus ojos se abrieron con una sorpresa casi imperceptible. El príncipe Guillermo, siempre compuesto y en control, se movió en su asiento, enderezando los hombros al darse cuenta de que el orden habitual había sido alterado. Camila bajó la mirada un instante,
atrapada entre la cortesía y la incomodidad, sin saber cómo reaccionar ante lo que algunos podrían considerar una ruptura del protocolo. El discurso de Eduardo no terminó allí. Habló del costo oculto de vivir dentro de los muros del palacio, del peso de comportarse de forma impecable mientras se cargaba en silencio un dolor emocional profundo. Recordó momentos en los que había visto a la familia fracturarse sin que nadie lo nombrara, anhelando cercanía, comprensión y conexión humana que siempre parecía escaparles. Sus palabras no fueron acusaciones, sino confesiones, una expresión desnuda de una verdad que había cargado durante demasiado tiempo. Al terminar, Eduardo pudo ver el efecto de su sinceridad grabado en cada rostro. Incluso Carlos, un hombre que estaba acostumbrado a captar la atención sin esfuerzo, parecía momentáneamente desarmado. Guillermo, conocido por su autocontrol, solo pudo mirarlo en silencio, atónito. Camila, sin saber dónde ubicarse dentro de aquella turbulencia repentina, apartó la mirada, aunque permaneció tensa. Eduardo no había querido conmocionarlos tan profundamente. Su intención no era herir, sino decir una verdad que ya no podía seguir callando. Pero la verdad tiene la capacidad de romper el silencio, y esta vez, lo había hecho. Sintiendo el peso de sus reacciones, Eduardo salió discretamente de la sala. Caminó por los pasillos del palacio dejando que el eco de sus propias palabras resonara a su alrededor. El personal se movía con discreción, sin reparar en él. Mientras su mente repasaba la tensión, el valor y la vulnerabilidad de haber hablado con honestidad en un lugar donde la verdad solía apagarse, una mezcla de liberación y temor recorrió su interior. Hablar había aligerado su carga, pero también había revelado grietas. Grietas en la familia, en él mismo y en los muros cuidadosamente construidos de la tradición. En su recorrido, Eduardo fijó la mirada en una sala tranquila, casi escondida. Sobre un escritorio de madera pulida reposaba una carta que reconoció de inmediato. El papel grueso, la caligrafía cuidadosa y deliberada, inconfundiblemente de la reina, parecían llamarlo. Él había visto muchas cartas suyas antes, siempre formales y llenas de dignidad. Pero aquella era diferente. Desplegó el papel con delicadeza y leyó. Cada palabra llevaba consigo su presencia, su voz suave pero firme, recordándole algo esencial. Ella escribía sobre la importancia de proteger el corazón de la familia, de cultivar la unidad no por apariencia o imagen pública, sino mediante vínculos emocionales reales. Le recordaba que la verdadera fortaleza no se medía solo por la perfección o la compostura, sino por la empatía, la comprensión y el valor de actuar y hablar con honestidad. Al leer sus palabras, Eduardo sintió una calidez y una serenidad profunda. La reina había depositado en él algo vital. La responsabilidad de mantener intacta la vida emocional de la familia. Reconocía las complejidades, las fracturas y la distancia que había surgido entre sus hermanos. Le pedía ser un puente, una presencia constante y empática allí donde otros se habían vuelto rígidos o distantes. Eduardo hizo una pausa, interiorizando el peso de su mensaje. Comprendió que el desafío que había planteado ese día, las palabras que había arriesgado a pronunciar, no era más que el comienzo. Proteger el corazón de la familia no sería un acto aislado, requeriría esfuerzo constante, paciencia, resiliencia y coraje. Exigiría hablar, escuchar, sostener y, en ocasiones, afrontar la incomodidad de enfrentar la verdad. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la confesión emocional del príncipe Eduardo ante toda Gran Bretaña? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides dejar tu me gusta